Bienvenidos a Conversaciones con Jos, un espacio donde exploraremos caminos de vida, creencias, experiencias y lecciones que nos transforman la vida. En ocasiones serán conversaciones conmigo misma y mis distintas versiones a través de los años. Y a veces con Jos en otros cuerpos, almas como las de ustedes y la mía, personas en su día a día. Todo sostenido por la premisa de que todos somos uno. Buenas, hoy nos acompaña una mujer maravillosa, así que bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy me acompaña una amiga que es definitivamente multiapasionada, es atleta, terapeuta de lenguaje, empresaria y pues un ser maravilloso que admiro un montón. Tiene un centro integral que se llama Neurotec, en el cual dan diferentes tipos de terapias a personas de todas las edades. Hace mantequillas de maní, que son como de las más deliciosas que he probado. 100% artesanales y pues las distribuye a través de Mantequillas Marisol. Ahí voy diciendo todos los tags porque saben que pueden ir y darle seguir. En fin, yo creo que si sigo hablando, al final no la voy a dejar hablar a usted. Entonces, bienvenida a Conversaciones con Jos, Marisol. Hola, muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí compartiendo con Jos. Siento que es como una de las personas que siempre tengo como conversaciones más profundas. Me encanta. Sí, entonces estoy feliz de estar aquí. ¿Y cómo está Sol hoy? ¿Cómo está ese corazoncito? ¿Cómo se siente? Me siento muy bien, muy agradecida. Un poco con dolor físico porque tuve ayer una cita de ortodoncia, pero bueno, viviendo el momento y agradecida, sí. Sí, es que estuvo un toque salvaje esa cita, definitivamente, que si me dice que no estuviera con dolor estaría impresionada. Sí. Pero bueno, que dicha que está bien. Hoy, para pintarles un escenario, estamos aquí en el balcón de mi casa y está una vista demasiado hermosa, entonces tal vez suenen algunos pajaritos o algunas cosas por ahí, solamente para que sepan. Sol, yo creo que yo a usted nunca le he preguntado esto. Y es como una curiosidad que me salió. ¿Cómo usted llegó a estudiar terapia de lenguaje? O sea, ¿eso es algo que usted siempre se vio que quería estudiar? ¿Fue algo que solamente se dio? ¿Cómo fue esa experiencia? Creo como que desde pequeña siempre he tenido como esa felicidad de ayudar a la gente. O sea, siempre me ha gustado mucho ayudar como a las personas si está a mi alcance. Y creo como de una forma de agradecimiento porque la vida y Dios siempre me puso alrededor de personas que me han ayudado de alguna u otra forma. Y siempre he visto como en mi vida, a pesar de que he pasado situaciones muy difíciles, la gracia de Dios rescatándome y poniéndome personas al lado que han sido luz en medio, digamos, de todo el proceso, y por eso he podido seguir adelante hasta el día de hoy. Entonces creo que siempre como que estuve muy segura que quería hacer algo que tuviera que ver con ayudar a las demás personas si estaba a mi alcance. Y es curioso porque mi hermana, ella estudió terapia de lenguaje. Y su hermana mayor. Ajá, mi hermana mayor estudió terapia de lenguaje, entonces la vi ayudando siempre a las personas y ella también ha tenido este mismo como sentimiento de ayuda. Ajá. Entonces, al inicio yo pensé que había sido como por pura como casualidad, o no casualidad, sino que dije, ay, sí, mi hermana estudió eso, yo estudié eso y ya, y se vio como buena opción. Sí, exacto, y mucho tiempo en mi proceso de cuando estaba estudiando, pensé muchas veces que tal vez me había equivocado en lo que estaba estudiando y pensaba que tal vez eso no era y que me estaba equivocando y me sentía perdida y no tenía como un rumbo definido, y muchas veces me quise salir de la universidad, pero mi papá y mi mamá siempre estuvieron ahí como, siga, no importa, termine, y así, hasta que después empecé a tratar de cambiar la perspectiva en la que yo estaba en ese momento, de decir, ay, no, o sea, si yo escogí esto al final de todo es porque tiene que haber un propósito para esto, o algo me va a llevar a esto, y fue así como que ya luego empecé a agarrarle pasión por lo que había estudiado realmente,
y empecé a ver cómo realmente podía bendecir a las demás personas por medio de, y fue ahí cuando decidí del todo ya terminar ¿Y cuánto duró la carrera? La carrera realmente duraba, si la hubiese llevado toda completa, como 4 años y algo, pero me tomé, como siempre me ha gustado también viajar y así, me tomaba ese tiempo como también para viajar. Sí, no estaba full en la U, digamos. Pero hasta que entonces ya sí luego decidí terminar. fue una buena decisión. Bueno, es que es una terapia, ¿verdad? Fijo, ven demasiadas cosas ya, más que usted trabaja toda la parte neuronal y así. Entonces. Sí, se ven cosas como que a veces tal vez es decir como wow, qué bonito poder ver a los pacientes avanzar o de verdad, no sé, sanar. O sea, el cerebro tiene la capacidad para poder sanar y yo digo, es muy bonito. Y tal vez como de alguna otra forma satisfactorio ver que uno puede ayudar a las personas por medio de lo que también uno hace. Entonces. Y el conocimiento de todo lo que le costó aprender, ahora más bien está viendo los frutos de todo eso. Y a la vez usted tiene este emprendimiento Mantequillas Marisol, ¿cómo ese surgió? O sea, realmente, es que toda empresaria es como terapia de lenguaje y artesana. Realmente ese fue mi primer negocio. Ok. Eso ya lleva conmigo desde hace mucho tiempo. Y nació por la razón de que, bueno, yo siempre he hecho mucho ejercicio y me ha gustado como comer bien y así. Y también, me acuerdo que estaba en la universidad y en ese momento cuando, bueno, uno está en la universidad, ¿verdad? O sea, es duro la situación. Pasar por una universidad es como, a veces era como, digo, compraba mis cosas o pagaba las fotocopias, no sé, era muy... Sí, a nivel financiero, no había casi finanzas. No, y yo tenía una beca académica a la universidad. Entonces, a mí se me ocurrió, un día dije, ay, yo puedo intentar hacer mantequillas de maní, si las consumo tanto, y yo en ese momento estaba como entrenando y se las puedo vender a mis amigos. Y empecé a probar y de un pronto a otro la gente como que le empezó a gustar y ya después mi papá y mi hermana me ayudaron a invertir en una máquina ya más buena. Y así empecé y la verdad pude terminar de mis estudios por medio de las mantequillas. Ya luego conocí a mi esposo, él me ayudó como a ponerlas mucho mejor, a cambiarle la etiqueta, hacerles un sitio web, metimos ahora de otros frutos como de almendra y marañón y así empezó. Pero sí, en realidad las mantequillas fue mi primer negocio y hasta la fecha cada vez ha sido como verlo crecer como su primer bebé es básicamente. Mi primer bebé y ahí sigue. A veces he tenido temporadas que el otro negocio me toma mucho más tiempo porque es algo más físico. Entonces me consume más energía, más tiempo y a veces quiero como hacer más, pero simplemente no, pero voy demasiado. Sí, voy tratando de hacerlo poco a poco. Sí, no, y disfrutar el proceso también. Por supuesto. No, y el toque que han desarrollado de tener puntos de venta y así no es tan contrapedido, entonces como que facilita también el hecho de que pueden conseguir acá y todo, entonces sí, exacto, han ido encontrando ese balance. Lo cual me lleva a esta pregunta que tengo. Usted creció básicamente en San José toda su vida, ¿verdad? Ahí fue donde usted fue a escuela, cole, todo estuvo allá. Y ahora vive aquí en la costa, en la playa. Sí. ¿Cómo fue transferirse, o sea, crear toda esta vida, esta comunidad, crear como hasta cierto punto echar raíces? No digo que del todo, porque usted se puede mover y más que le encanta viajar y todo, pero usted es parte activa de la comunidad de acá. ¿Qué ha sido esa experiencia? ¿Qué cree que o sea, como que fue la motivación principal detrás de todo eso? Sí, bueno, yo desde pequeña, bueno, mi familia de parte de mi mamá es guanacasteca, entonces desde pequeña pasaba como mucho las vacaciones en la playa y yo me acordaba que siempre me sentía más feliz ahí en la playa, jugando con mis primos. O sea, tengo muy bonitos recuerdos de eso, entonces yo siempre le dije, yo siempre en el cole ya tenía la idea, yo me quiero ir a vivir a la playa, o sea, yo era algo que tenía en la cabeza. Y, yo siempre he sido como lo que quiero, eso lo tengo que lograr, no sé cómo, pero lo hace. Entonces en el colegio yo dije, yo voy a ir a la playa. Entonces un día yo había venido con mis amigas del colegio, ya habíamos salido, estábamos en el primer año de Ullo.
Y yo dije, estaba con mis amigas ahí en Playa Hermosa y una amiga tenía mal de estómago y yo fui a pedirle un té al, al, al señor, al dueño del restaurante y yo le pregunté cómo puedo venir a vivir acá y él para poder Se mandó trabajar. así. Sí, y él me Sí, dijo, eso sí, de está una bien, vez. yo no sabía si ellos, yo no sabía nada de ellos, ok, pero yo dije, bueno, y se me están dando la oportunidad, yo voy a ir. Y llegué y le dije a mi mamá y a mi hermana, y mi mamá y mi hermana como, Marisol, ¿qué le pasa? Eso está muy niña, no, queremos cuidarla, y yo... Y ya, en serio, yo me vine por 15 días y me empecé a quedar, y ya más bien me empecé a traer todas mis cosas porque ya me gustaba mucho la forma de vivir ahí, o sea, yo vivía en Playa Hermosa, entonces todo era... Y es que ahí en ese tiempo empezó a surfear. Sí, O ya surfeaba no, antes. ahí fue cuando empecé a surfear más y luego también, me hice muchos amigos, la forma de vida aquí es muy diferente y creo que encontré como el lugar en donde yo me sentía bien, en medio de la naturaleza, sin tanto estímulo, sin tantas cosas que hay en la ciudad y siempre me siento mejor en la naturaleza, entonces yo creo que eso fue lo que más me gustó de acá. Y al inicio como que yo pensaba, no sé si estoy haciendo una buena decisión o no, pero ahora que ya pasaron tantos años, creo que todo siempre pasa por algo y pasa porque tiene que pasar. Entonces, ya ahora que estoy aquí, ya llevo muchos años, la primera vez que viví aquí me ayudó a conocer a la comunidad, a conocer a la gente, ver cómo funciona y ahora ya después casi de 10 años que pasó desde que yo me vine a vivir acá y que, bueno, me he devuelto, pero siempre como tratado de permanecer Encontró acá. un centro aquí entonces. Exacto, encontré un centro y me gusta, siento como que aquí la gente siempre me recibió muy bien, entonces me gusta como devolverle eso a la comunidad y estar Ajá. activa en la comunidad, ayudar en lo que pueda en la comunidad y pues sí, y de verdad. Que a mí eso siempre me ha parecido muy curioso porque, digamos, yo tampoco he sido como esas personas que se quedaron en un solo lugar, ¿verdad? Pero tampoco he tenido eso de querer crear comunidad en ese espacio y ser parte activa y todo, y por eso me da curiosidad porque usted se vino al principio en ese tiempo que pidió trabajo ahí, se volvió a ir por situaciones de la vida y cuando regresó, ya regresó como con esas ganas de la clínica, bueno, el centro Sí, integral y todo esto. claro. Entonces ya me imagino que también eso pues la Sí, ha ya direccionado me a... había direccionado y también yo me acuerdo que hace muchos años una directora de carrera me dijo, solo usted lo que tiene que hacer es irse allá y abrirse un centro de terapias y eso siempre me quedó en la cabeza y yo dije, sí. Sí, es que aquí no había, Ah, sí, no había eso, aquí sí, en Jacó. Qué loco, ¿verdad? Porque al final ahí es donde vamos de que todos somos de todos lados sin importar si hay familia o o no, no, porque usted aquí no tiene, no, fue nada, usted la que decidió venirse sí, y es donde se ha sentido más en paz y más en y casa. más en casa, ¿sabes? Eso es como, la verdad, curioso. Antes, de hecho, estábamos hablando de que desde que Gabriel y yo nos venimos para acá, no veníamos con la idea de encontrar eso, porque no lo conocíamos. Y entonces irlo encontrando y estar viendo como en este ambiente otra vez de naturaleza y comunidad chiquita, y a pesar de que digan que pueblo pequeño, infierno grande, tiene sus cosas buenas también, ¿verdad? Porque yo crecí en Monteverde y yo recuerdo esa tranquilidad hasta cierta parte, ¿verdad? Ujú. No volvería a Monteverde, prefiero solo ir a pasear. Entonces lo encontré aquí. Y eso es algo que siempre me ha parecido muy bonito, digamos, como de la forma en que usted interactúa con la comunidad, digamos, Sí, aquí es muy bonito. como esa parte y que todo el mundo lo recibe a uno con mucho amor. Sí, O sea, eso es algo como que tiene este lugar. la gente aquí lo Este, recibe a uno con mucho amor. sí, pero yo creo que viene también, bueno, yo no sé qué tantos jacobeños son, que es como Jacob en sí ha querido mejorar como su grupo, pero también la gente que ha sido adoptada de otros lugares, Ujú. porque mucha gente la que conozco es como que se vinieron para acá, les gustó y crearon como Esa su hogar, comunidad, sí, exacto. ¿verdad? Como que hay, o sea, no quito que hayan jacobeños, porque sí hay un montón. Un montón, pero hay mucha gente que Ajá, es de afuera, ajá, sí. ajá, Y ajá. muchos extranjeros también, pero Sí, que son se han demasiados. acoplado mucho a cómo funciona la comunidad, entonces al final se vuelve muy bonito. Sí. Pero eso me ayuda a conectar a la parte, ¿qué es ese bicho? Sí. Yo como, es que tengo un susto de bichos que pican, pero ese Es no que ya pica. estamos entrando en los abejones. Ay, sí, cierto, se me olvida.
Ya estamos cerca de los abejones de mayo. Pero bueno, entonces como que tal vez vamos a la línea de que yo digo, ok, encontró hogar en un lugar en el que no tenía como nadie, entre comillas, porque al final obviamente encontró muchos amigos y todo. Eso será también parte como de su alma viajera, porque usted eso es otra de sus pasiones, digamos. Sí. Por eso fue que yo la introduje como multipasionada, porque cuando yo estaba pensando, ¿qué será que le puedo preguntar a Sol? No porque no tuviera que preguntarle, sino porque son muchas cosas. Y yo, ¿de dónde agarro para hacer? Sí. Pero tal vez es como de ese espíritu aventurero y del viaje. Entonces, digamos, usted ha conocido muchos lugares, que eso del viaje también lo ha tenido de chiquitilla, fue que una vez salió y se enamoró de viajar. ¿Qué siente que ha sido el viajar para usted? Bueno, creo que, o sea, antes de los 15 años ya había viajado como a jugar básquet, pero era como un ambiente controlado. Pero me acuerdo que cuando tenía 15 años, mis papás me mandaron a viajar a Austria. Y ahí estaban mis primos y todo, y me quedé, y también Alemania, y me quedé bastantes meses ahí con ellos. Y desde que yo empecé a viajar, me acuerdo que yo decía, wow, esto es demasiado como loco la forma en que piensan las demás personas. Me empezó a apasionar eso porque creo que aquí uno crece en un ambiente en el que es por mucho tiempo, creo que todos vivimos eso, cuando uno crece en un lugar siguiendo las mismas reglas, un patrón, y que solo existe esto y que se hace esto, y luego salir desde muy joven a otro lugar, a otra cultura, a otras formas de pensar. Y desde los 15 años. Desde los 15 años, y me quedé bastante tiempo, entonces empecé a conectar con otras personas de otras culturas, otras religiones, porque iba con mi prima a un colegio que era internacional, entonces había gente de la India. ¡Qué loco! Sí, de muchas como culturas, budistas. ¿Y era como de intercambios o...? No, era en Viena está la ONU, entonces como está la ONU, vive mucha gente de muchos países que son los que trabajan en la ONU porque representan. Ah, ok, entonces son como los hijos de la gente de la ONU. De la ONU, entonces que iban a ese colegio. Wow. Ajá, entonces había gente de todo lado del mundo, entonces yo empecé a escuchar las cosas como pensaban, y yo decía, wow, o sea, a expandir hasta la conciencia suya. Claro, yo por 15 años estoy limitada a que solo existe esto es lo bueno, esto es lo malo, no haga esto porque esto le pasa, o sea, seguir las mismas limitaciones que nuestros papás y nuestras generaciones han venido. Sí, y no había existido el cuestionamiento, no, porque así son las cosas. Porque así son las cosas, y porque viajar le empieza a abrir a uno la mente. Entonces, cuando yo empecé a conectar con este otro tipo de culturas y de personas, yo dije, wow, me gustó demasiado. Es muy loco saber que existen tantas formas de pensar, tantas comidas, porque me gusta comer, y que también era bonito conocer cómo vivía la otra persona y todo. Entonces creo que ahí fue donde empezó a despertar mi alma viajera, y desde que tengo memoria creo que todos mis recursos siempre los invierto en eso, en viajar, de verdad que lo disfruto. Pero claro. Y gracias, sí he logrado conocer bastantes lugares y todavía quiero ir más. Aún todavía tengo un sueño de poder irme de mochilera por un más largo tiempo, digamos, como para conocer más lugares, interactuar más como con la comunidad del lugar específicamente y conocer los locales. Creo que eso es como algo que todavía tengo en mente, pero bueno, José también, entonces ahí vamos a ir juntos. Es que la verdad yo siento que de verdad viajar logra crear ese espacio, y digamos, también usted creció con una familia que fue religiosa, entonces como hasta eso llega a ponernos como más paredes alrededor, ¿verdad? De que así son las cosas, y el hecho de llegar y ver cómo viven las otras personas, un idioma diferente, porque aparte se fue para Austria, y más que estaba en ese colegio, yo no sabía que era con tantas culturas. El hecho de empezar a ver eso desde tan joven, por supuesto que el cerebro fue como, wow, el mundo es muy grande, el mundo es enorme, muy grande. O sea, y esa parte de conectar con las comunidades, para mí yo siento que es de las cosas que más le agrega valor al hecho de viajar, porque digamos, el hecho de usted llegar y estar con alguien en su día a día, nosotros que el viaje más largo que yo he hecho había sido ese de un mes en Chile, y el hecho de conectar con personas en su día a día, ver que son latinos, o sea, es que yo decía, es en el mismo continente y todo,
y viven de una manera tan distinta, o sea, que uno dice que puedo, o sea, puedo agarrar demasiado valor y puedo intercambiar muchos pensamientos. Entonces entiendo totalmente que, pues, desde tan pequeña empezar a tener esa curiosidad. Porque simplemente conocer personas como en un país extraño y conectar con ellos, y más de una vez como que siempre cuando trato de viajar, sí trato como de hablar con los locales, y más de una vez no sé, en el sur, una vez en Chile, estuvimos como toda una tarde con un chileno que andaba patinando, tomamos mate, vimos el atardecer juntos y creamos conexiones, y entonces siempre como que tratamos en el lugar que vayamos como crear conexiones, y son como conexiones muy auténticas, sí, también, sí. como que de verdad siento que la persona que anda viajando anda también como en ese mindset, o las personas que les gusta interactuar con turistas, porque digamos, yo también lo veo como acá nosotras acá somos locales, ¿verdad? Somos ticas y somos parte de todo, pero a mí me gusta interactuar con los turistas, sí, porque aún así también, entonces cuando uno es la que está viajando, encontrar ese tipo de personas son conexiones muy reales, es como gente que realmente quiere conocer a la persona sin saber todo su historial, ¿verdad? Porque viene de otro país completamente distinto. Sí. Entonces es como darnos cuenta que al final somos todos humanos. Sea de donde sea que usted venga, sea cual sea su creencia, si al fin y al cabo hay algo que nos conecta, pues agregamos valor en nuestras vidas, lo cual es muy cool. Es muy cool, sí. ¿Cómo cuántos países conoce ya usted? Yo creo que puede ser casi unos 17, 16, sí. Puede ser 16. 17. Y sumando, porque o sea, eso ya tiene viajes en mente. Creo que por ahí de unos 16 países, claro. ¿Cuál ha sido uno como de los más memorables que han tenido y por qué? O sea, he tenido muchas experiencias bonitas en los países, pero creo que el país que más me ha ayudado a conocerme realmente, y fue el más doloroso, pero el que más me enseñó, fue Egipto. Creo que cuando fui ahí, de verdad, aparte de que sí me introduje mucho en la comunidad, porque fue mucho tiempo, casi 2 años, ahí me encontré conmigo misma. Entonces creo que ese fue uno de los países que más me formó en todos los aspectos, y también como acercarme más a Dios de nuevo. Entonces creo que he disfrutado mucho los países que he ido, por supuesto, y en todos tengo recuerdos muy bonitos y experiencias muy hermosas, pero creo que fue en Egipto donde realmente mi vida cambió por completo, y cuando volví a Costa Rica volví súper diferente. ¿Usted tuvo en algún momento ir a Egipto? Como digamos, ¿era como parte de sus planes o...? No, solo se dio porque se dio y fui, pero estando allá creé conexiones muy lindas, amigas también muy lindas, y conocí lugares espectaculares que también agradezco, porque realmente fue un país que me enseñó mucho. Claro, sí. Y entonces, es que fueron 2 años. Sí, entonces claro, entré mucho en todo, y conocer también su cultura, que es tan diferente, y la forma de pensar y las actividades que hacen. Y también realmente los lugares turísticos son súper bonitos, entonces creo que fue ese uno de los lugares que más me ha enseñado. No volvería, pero sí, creo que uno siempre tiene que aprender de las cosas. De las cosas, creo que eso fue uno de los que más me impactó, pero realmente lo disfruté mucho. También porque fue un poco más consciente de cuando estuve ahí. Claro, a los 15 años estaba consciente, pero no era como que podía andar sola, entonces creo que es... ¿Cuántos años tenía cuando se fue por Egipto? 24, 23. Ah, sí. Entonces estaba más grande. Sí, sí, por supuesto, ya había una diferencia de casi 10 años. Exacto. Ajá. Y cuando se fue para Egipto, ¿usted tenía la idea de quedarse viviendo del todo allá o era parcialmente, digamos? Sí, era solo viajar y regresar, digamos, pero ya como luego... Temporal, pero ya luego cerraron las fronteras por el COVID. Es que fue con pandemia. Entonces ya luego no pude regresar hasta que abrieron otra vez las fronteras. ¿Usted vivió pandemia en otro país? En otro país, y me dio COVID de allá. Oh, wow.
Sí. Porque es que, o sea, pandemia para todos, yo creo que fue un viaje, usted en otra cultura, otro idioma. Otra gente, otra, o sea, sí. Y fue súper muy Por loco vivir eso. supuesto, estaba en un despertar ahí de la humanidad extraño en otro lugar. Wow. Sí, fue un poco loco. Se vivió muy feo allá, igual que aquí, como con restricciones de No, más bien al supermercados. revés. ¿En serio? Como que la gente ni le importaba, hay gente que andaba mascarilla, hay gente que no. Al inicio como que un poquito sí, pero ya luego como que la gente se cansó y es que también es mucha gente, Egipto tiene, son Y es muy miles de grande. personas, entonces es muy difícil, yo me imagino que controlar a miles de personas, entonces habían personas que de ahí ni le importaba, la gente no andaba mucho ni mascarilla ni nada. O sea, yo un día a mí me dio COVID y yo seguí yendo al trabajo y nadie me dijo nada, o sea, sí, Muy relajados los muy maes, relajado. sí. Como que aquí en el país siento que pues también hubo ese porcentaje de personas que no se tomaron la enfermedad tan serio, pero a nivel de instituciones sí eran muy necios. Como el hecho Demasiado. de en el supermercado solamente puede entrar una persona por familia. Y así, cuando, o sea, a mí yo siento, no lo puedo creer todavía que ya han sido 6 años desde pandemia. ¿Verdad? En El tiempo, ocasiones yo digo, ya el tiempo después de pandemia como que se digo, distorsionó por completo. ajá, y a la vez yo Se me pongo a pensar distorsionó. como todo lo que ha sucedido desde entonces, yo digo, claro, sí, sí han pasado 6 años. O sea, ha Sí, cambiado, mi vida ha cambiado un demasiado desde el montón. 2020, pero Pero a la como que vez se se siente ahí acortó el cerquita, tiempo, no, no no sé, se sé, distorsionó. es Pues raro. el tiempo ya no está como antes, creo. Sí. Ay, pero bueno, Egipto fue como el más memorable porque sí, la llevó a un cambio personal, como que la vida en serio la puso sol con sol. Exacto, como, ok, ya está tocando fondo, o sea. Va a ir a este país, va a estar en esta situación, aparte le vamos a poner una pandemia, o sea, crezca. Exacto. Básicamente la vida La vida me llevó a crecer y a madurar completamente de golpe, entonces creo que es algo que ahora agradezco, aunque sufrí muchísimo. En su momento usted lo vio así cuando volvió aquí al país, digamos, como usted volvió con ese agradecimiento de decir gracias Gracias Egipto Dios, o lo no. que yo decía, gracias Dios porque me dio una nueva, o sea, porque pude haber quedado mal, o sea, todo pudo haber salido muy mal ahí y me cuidó y yo dije, wow, o sea, o sea, ahora lo veo de otra forma, lo agradezco que lo haya vivido, pero en ese momento yo decía, cuando yo toqué Costa Rica, dije, sentí un alivio y yo dije, gracias a Dios. Es un tema que le gustaría expandir, como contar por qué se Sí, sintió así. sí, bueno. ¿Qué fue lo que representó tanto de que agradeció cuando llegó aquí? Bueno, yo allá tuve una pareja que era musulmán y viví 2 años casi. La mayoría del tiempo que estoy allá viví agresión. Entonces fue un momento demasiado difícil en mi vida porque uno, eh, toda mi vida siempre aprendí a quedarme callada. Entonces no externaba nada de lo que estaba sucediendo allá por miedo de que primero que todo estábamos en media pandemia, entonces nadie podía hacer nada, o sea, no podía salir de ahí, nadie podía ir por mí, entonces yo todo me lo quedaba callada y segundo porque mis papás creo que ellos siempre crecieron o creen que yo soy fuerte, entonces bueno, yo soy muy fuerte, muy valiente, pero tengo mis momentos en que obviamente como ser humano me quiebro. Pero ellos siempre han dicho, Sol siempre puede con todo, ella es muy fuerte. Entonces a veces yo decía, ellos seguro piensan eso, entonces no quiero molestarlos por todo lo que estoy pasando. Entonces fueron casi 2 años donde empezó con agresión psicológica, luego pasó a verbal y luego a física. Entonces fue un periodo donde yo no quería vivir, no quería hacer nada, estaba en depresión, atrapado en un país extraño, donde ya no quería vivir por mucho tiempo, pero creo que en ese momento yo siempre le decía a Dios, por favor, dame una oportunidad, o sea, de verdad yo quiero hacer las cosas bien, sé que tomé muchas malas decisiones antes, no respeté a veces mucho a mis papás o no les hacía caso o no les preguntaba por consejos sabios y si ellos lo hacían igual hacía lo que yo quería.
pero también entiendo que ahora es un proceso, yo tuve que pasar por eso y todos somos diferentes y ahora cuando yo regresé a Costa Rica y yo dije, wow, de verdad que ya luego yo me di cuenta que fue un milagro, muchas mujeres no pueden contar esta historia porque terminan muertas, allá es un lugar donde la mujer no, sinceramente no vale nada y la agresión es algo del día a día, exacto. En las familias de allá la agresión es algo de día a día, porque la mujer es del hombre y punto. Ajá. Entonces el hombre tiene el derecho de hacer lo que quiera como uno como mujer, pero como obviamente uno es latina y creció en otro contexto totalmente diferente, de ahí es donde todo se puso peor porque él decía que yo no respetaba lo que él hacía o lo que él decía. Entonces se convirtió en un proceso de agresión muy fuerte. Y cuando se fueron para allá, él no había, no, él no tenían era así. Una buena relación. Sí, él era una persona normalmente estable. Eso es lo que yo pensaba, ¿verdad? O sea, que sí, ya... usted se fue enamorada. Exacto, y también pensando que él mentalmente estaba bien, por eso también es muy importante conocer tanto a una persona. Ajá. Pero bueno, ahora yo creo que después de que pasé esa situación, también siento que es algo en el que yo me he visto con otras personas que han pasado por lo mismo, que están pasando lo mismo, y las entiendo y he logrado acompañarlas en el proceso y también es el entender que todo nos resulta bien y el dolor a uno lo transforma, lo forma también como persona y como ser humano. Y también lo que uno pasa, las cosas malas que uno pasa también siempre sirve para ayudar a otra persona. Entonces, creo que ahora que estoy con una persona emocionalmente sana, que estoy casada con un hombre que tiene buenos valores, que me respeta, también es como, wow, la vida recordándome de que también después de toda la tormenta que uno piensa que está viviendo, siempre viene la calma y al final todo va a estar bien. Sí, no, y por supuesto usted lo dice esto en este momento porque pues todo el proceso que usted haya llevado y todo, porque me imagino que en el momento que usted estaba ahí no era, o sea, por lo menos tenía este conocimiento de agarrarse la mano de Dios, sí, de todavía tener esta fe y esta esperanza que es donde nos lleva a que realmente pues tener ese entendimiento de que hay un ser superior, como que le da un poquito de fe a uno en ocasiones. Pero vivir el momento debe ser fue muy doloroso. Sí. Yo nunca en mi vida había pasado por agresión, por depresión, porque siempre he hecho ejercicio, entonces creo como que el ejercicio siempre me ha mantenido hasta bien emocionalmente, pero cuando empecé a pasar este proceso de separarme de él y todo, caí en un cuadro de depresión muy grande donde yo nunca en mi vida había sentido que era de verdad sufrir por depresión. Y estando con él o después de cuando terminé como con cuando él, aterrizó ya todo pero fue un momento también donde me acuerdo que fui al psicólogo, me acuerdo que fue un proceso muy duro pero también muy bonito de ver de dónde estaba saliendo y que realmente pude salir de ahí porque hay muchas mujeres que no logran contar la historia, entonces yo digo wow, de verdad que es ahora que yo lo veo desde otro punto de vista, yo digo de verdad que estoy muy agradecida ahora porque también ahora estoy viviendo una etapa muy bonita con una persona que ha sabido valorarme, me apoya en mis loqueras, en mis ideas de hacer cosas cada vez más. Él siempre está ahí aplaudiéndome, entonces es bonito también ahora ver que después de todo el caos, siempre luego sale lo más bonito, entonces. Pero también ahí fue donde se encontró, ¿verdad? O sea, siento como que el hecho de usted haberse encontrado, de haberse permitido tener la oportunidad de escucharle y al final luchar, se podría decir, porque también cualquiera hubiese soltado y decir, esta es mi realidad y aquí me quedo por el resto de mi vida y casarse con eso. No juzgo las situaciones porque no sé realmente cómo puede estar la agresión psicológica en uno de esos casos de que no logran salir, pero usted haber tenido la oportunidad de hacer eso y venir aquí y esa parte del cuadro depresivo también se puede dar de que su sistema nervioso soltó, ¿verdad? Ya pasaba en estado de alerta y haber tenido la oportunidad de ir al psicólogo y poder encontrarse también ha sido como parte del camino que la llevó a tener esta vida en este momento, ¿verdad? Todo su valentía y capacidad de
decir, bueno, pues sí, está hecho un desmadre, pero vamos a ver hacia dónde va. Y eso es algo como que siempre le voy a aplaudir porque como mujer debe ser algo muy, muy difícil, como muy complejo estar en una situación así. Entonces, como recuerden ahí para las personas que nos están escuchando, que pues sí, sí se puede ver la luz y sí se puede pedir ayuda, porque es como un tema que también, a pesar de que exista tanta conciencia y movimiento feminista y todo ahora, tristemente todavía existen muchas mujeres que están en ese proceso y por muchas veces en ocasiones vergüenza o por lo que usted decía, no quiero preocupar a mis papás porque no pueden hacer nada en este momento, no quiero decir porque yo soy valiente y soy poderosa y voy a salir de esto. Recuerden que también está bien pedir ayuda. Wow. O sea, creo que eso es algo de las cosas que también más aprendí, porque yo antes, o sea, de verdad que lo que pensaba es así, punto. Y pedir ayuda o pedir un consejo a alguien que de verdad se preocupa por uno y que lo ama, creo que a veces no está de más y es súper importante también este tema de que está bien pedir ayuda, porque muchos crecimos con esta mentalidad de éramos demasiados hermanos en una familia y tal vez el papá estaba lidiando con el hermano que era el que hacía las cosas, entonces uno solo creció en estado de alerta. Y a mí me toca ser correcto y resolver uno solo, y después viene este tipo de situaciones y uno no sabe pedir ayuda, simplemente se aparta y lleva el proceso solo. Entonces también creo que eso es muy importante, buscar ayuda cuando están pasando situaciones difíciles con, no sé, algún amigo, algún profesional, algún familiar. Alguien que esté ahí, que dé una parte de confianza, ¿verdad? Sí. Porque en ocasiones también es eso de salirnos de yo lo puedo todo. Está bien no poder todo, está bien ser humanas, y en ocasiones nosotras como mujeres, uy, vea, soy un aguacero. Sí. Nosotras como mujeres tenemos también esta idea de para ser exitosa, para ser empresaria, para poder demostrar todo esto que soy igual o más que un hombre, nos metemos en un mindset de guerreras que muy todo fuerte, lo puede. Que todo lo puede. No sentimos nada en el camino. Y tampoco es así, es tener un balance de... Es curioso porque es algo que yo tuve que aprender hace un par de años. Sí. Mi esposo me ayudó mucho en esta transición y ha sido bonito porque él nunca me juzgó, nada más él me entendió que yo vivía en ese estado de alerta, de que todo lo tenía que resolver yo, que yo era fuerte, que yo podía, que yo aquí, que yo acá, y que ese era mi estilo de vida. Y él me ha ayudado a entender que no, que puedo ser mujer, puedo sentir, puedo llorar, puedo decirle a veces no puedo, no quiero, y está bien. Está bien toda esta parte de que nos han quitado de sentir, de ser mujer, o sea, y fisiológicamente hablando, somos diferentes, somos cíclicas, sentimos diferente, a veces tenemos que llorar más, a veces tenemos que dormir más. Ahorita dormí ayer 9 horas y media, o sea, yo me levanté y Josué me dijo, wow, hasta que está china, y yo, wow, lo necesitaba, y ya no me siento culpable, me siento bien porque mi cuerpo lo necesita. Entonces, creo que conforme uno va creciendo y va sanando todo lo que uno viene arrastrando, porque todos los seres humanos arrastramos cosas, uno aprende a tener otra forma de ser, otra forma de pensar, y al final está bien, es evolucionar. Totalmente. Es decirnos, yo he visto como que tengo esta teoría. Nosotros nacemos chiquititos, ¿verdad? Y empezamos a crear nuestra personalidad, pero en realidad nunca nos dieron espacio, y no digo que esté mal, porque nuestros papás nos crearon de la forma en que ellos podían y fue la mejor para nosotros. Sí, sin información y sin... Pero nunca fue como cuestionándonos quién soy, qué me gusta, nunca fue eso, siempre fue como, esta es la vida, así se hace la vida, ejecute. O sea, esta es la forma en que lo tiene que hacer, y ya. Y yo fui criada por madre soltera, entonces aparte estaba toda esa parte de usted tiene que hacer y usted es capaz, y todo bien porque me ha dado muchas herramientas en mi vida realmente, pero a la hora que uno empieza a conocerse y darse cuenta que también tenemos esta parte sensible, emocional y todo,
soltar todas esas etiquetas que nos fuimos pegando. Entonces, ¿verdad? Para seguir con lo que estaba diciendo, como nacemos chiquititos, creamos nuestra personalidad, pero en realidad lo que hacemos es pegarnos un montón de etiquetas de soy fuerte, puedo sola, no hay que llorar, no, esto no se muestra, no sea chichosa, tarara, no se responde, no se hace eso. Entonces nos hemos ido tapando tanto que este tipo de situaciones, como por las que usted pasó o por otras que todos los seres humanos vamos a pasar diferente, es como agarrar esas etiquetas y empezar a verlas y decir, ¿esta soy yo realmente? ¿Esto es algo que realmente quiero seguir o no? Van a haber unas que sí, como yo decir, mis valores, las que me implantó mi mamá, siguen siendo respeto a los demás, aporto a los seres humanos, no hago daño, todo eso se los agradezco, pero otras ha sido como inseguridad, ¿de dónde salió esto? De que me cuestionaron muchas cosas en ocasiones, conscientemente no lo hicieron, no, esto no es mío, tal vez lo puedo cambiar. Entonces tener todo este proceso de realmente hacerlo y empezar luego a ver como su ser florecer, digamos, como mostrar todas esas partes, es muy bonito y yo siento como que usted está tal vez como en esa parte de su vida en el cual está permitiéndose ser y floreciendo a través de, o sea... Sí, es muy bonito y es muy, o sea, como es esto, que estar en esta parte de la vida en el que ya todo tiene sentido, en el que ya sé qué quiero para mi vida, en el que soy otra Marisol nueva al que mis personas que estuvieron en el pasado jamás verían esta nueva versión. Y es muy curioso porque yo pienso mucho eso y mis amigas del colegio me molestan y me dicen, Sol, es que usted es otra persona completamente diferente, o sea, fue como un antes y un después de, y yo, wow, es cierto, o sea, pero es muy loco ver como si uno realmente canaliza todo, no a lo bueno, sino canaliza lo que Dios le dio a uno y lo que tiene uno en donde tiene que ser, todo empieza a florecer y empieza a fluir, porque yo me acuerdo que mucho tiempo en el colegio, como uno siempre tiene que seguir el sistema y así, yo me sentía como tonta o como que no encontraba qué quería y como siempre he tenido déficit de atención, era súper despistada y mis compañeros me molestaban y a veces me decían blondie y entonces eso me afectó muchísimos años en el colegio y yo nunca lo había canalizado o pensado hasta que después de la universidad yo decía, wow, o sea, yo de verdad me sentía mal y yo no estaba tan consciente de que en serio me creé esa etiqueta tan grande de que al final éramos adolescentes, o sea, yo sé que mis amigos, o sea, lo hacíamos solo porque uno adolescente dice cosas, ¿verdad? ¿Me entiendes? O sea, no, pero véanlo, sí, entiendo que nunca fue una mala intención, ahora pero yo hablo con lo que ellos llegó exacto, a su mente. Entonces ahora yo he hablado un par de veces con alguno de ellos y ahora es como... Y vea, usted para mí es de las personas súper inteligentes, todo lo que usted sabe, el hecho en lo que usted trabaja, el tener ese entendimiento. Y es súper loco porque ahora yo digo, claro, yo ya pasé por un proceso y ya busqué también qué era mi camino, me siento encaminada y ya la vida tiene sentido el donde yo estoy. Ahora, creo que uno como mujer pasa un proceso de conocerse muy profundo de los 20 a los 25, 26 años, donde a veces uno se siente como perdida, que no sabe qué quiere, o que si está haciendo las cosas bien, o que si estoy yendo muy rápido, que si estoy yendo muy lento, pero creo que cuando uno empieza como ya a entender cómo funciona su cuerpo, su cerebro, todo empieza como a acomodarse y uno encuentra un estado en el que puede vivir tranquilo. Sí, sí, exacto. Y no porque todo siempre va a seguir perfecto, ¿verdad? Es que creo que ahí es donde uno encuentra como de decir, di, esto es vivir, como tengo la capacidad de ya conocerme, saber qué me hace bien, qué no me hace bien y estoy lista a afrontar a lo que suceda, pero voy viviendo el presente. Exacto. Porque muchas veces también me sucedía que, ok, está bien, ya encontré esto, pero estoy lista para el peor escenario posible.
Entonces no disfruta uno al fin y al cabo su día a día porque está preparada para algo malo, como que si esa fuera a ser la vida. La vida, Y exacto. de no, o sea, si usted se queda esperando lo malo, es lo único que va a Lo haber, único que ¿verdad? va a venir, exacto. Entonces, claro que es un brete detrás, no es así como decir, ok, sí, voy a sí, vivir ya el estoy presente. sana y no. Es algo que uno viene tratando de construir en el día a día y cambiando creo que- paradigmas, claro. pensamientos que viene uno arrastrando. Y creo que es un privilegio que logremos decir que fueron nuestros 20. Exacto. Me he ido dando cuenta de que agradezco mucho de que la vida y esta vida que me tocaba vivir fuera que fue a los 20, porque no está mal tener el despertar después y todo, porque tengo muchas amigas que están en sus 30, 40, 50, que están comenzando el camino. Por supuesto que está bien y lo están logrando y las admiro y las amo un montón, pero yo digo, wow, qué privilegiada, no quiero desperdiciar esto, el hecho de haberme poder haber cuestionado tanto en mis 20. Exacto. Y poder llegar a mis 30, que ya estoy en mis 31, y decir, voy a disfrutar mis 30. Exacto. O sea, voy a disfrutarlos y me voy a permitir ser porque la vida y mis decisiones y todas las situaciones me permitieron tener eso. Exacto. Y es muy loco porque las generaciones de antes no lo pudieron vivir. Mi papá siempre me dice, y a mí me quedó muy grabado que él a mí me dice, él a mí me dice, Mari, disfrute el día del día a día. No se afane por el futuro, porque yo viví demasiado afanado por el futuro muchos años y pasé trabajando y invertí mucho tiempo y energía en cosas que cuando usted ve y pasan los años, dije, ¿por qué no disfruté más mi vida? Y ahora está él en los 60 y algo. Wow, su papá tiene ya tiene como 60 y algo y está empezando hasta ahora a empezar, como dice usted, todos están en sus diferentes procesos, a disfrutar su vida, a salir a bailar con sus amigos, a salir con los amigos que tiene ahí, a ir al gimnasio, ir al sauna. Pero lo está disfrutando un montón. Sí, ¿verdad? Entonces yo digo, también aprender de las otras personas. A mí mi papá me enseñó así, yo digo, no importa, o sea, como esté saliendo el día, si está saliendo mal o si está saliendo bien, yo voy a tratar de disfrutarlo porque eso solo un día a la vez. Vea, y es que eso, el otro día lo hablaba yo con Gabriel, que me dice, Gabriel, recuerde que la felicidad es una decisión. Sí. Y yo entonces como en ese momento yo dije, porque no estaba como estable. En ese momento me había caído, estaba el ojo hinchado con un orzuelo y yo la veía esa mierda. Me ha pasado. Y yo, y sale un comentario, una decisión. Y yo, mae, no me vengas a decir eso. Algo que diría Josué. Y yo, pero luego me pongo como analizar realmente eso que dijo y yo, mae, es cierto. O sea, me caí, pero no me quebré. Ando la rodilla moreteada. Me salió un suelo, pero qué dicha que está en la caja costarricense de Seguro Social, que puedo ir y me dan el antibiótico y se me desinflama, que pude tener una incapacidad. Ok, voy a descansar, voy a estar que terminar haciendo pan y todo, porque, o sea, bien, esa decisión hubiese sido solamente de paso 2 días inventándole la madre a la vida y al futuro y todo es una mierda. Y si uno le ve, decir, bueno, voy a ver un toquecito. El lado bueno, puedo descansar, puedo hacer tal vez hacer un pan que hace rato no hacía. Exacto, y descansar, que era lo que usted decía, como dormir, permitirse dormir sin culpa de que no estoy haciendo nada malo. O sea, entonces es como, ahí vamos a conectar otra vez con eso de que en ocasiones necesitamos esa ayuda externa. Y de decir, sí, cierto, escuchar a su papá que le dijo piba al día a día, escuchar a Gabriel que salió con una frase ahí y yo, madre, cállese. Y a escuchar a las personas a nuestro alrededor. O sea, al final creo que eso siempre suma valor y podemos salirnos de nuestro mundito en ocasiones y poder ver eso y decir, qué privilegio tener esto. Qué dicha poder tenerlo. O sea, hay simples detalles que a veces uno pasa por algo y es muy curioso porque un día, o sea, a veces uno empieza a vivir en un estado o un estilo de vida que uno lo normaliza, pero uno es muy privilegiado y muy bendecido por lo que Dios nos ha querido regalar. Y un día estaba con las chiquillas, con unas amigas viendo el atardecer. Entonces me preguntan, bueno, ya nos vamos y empezamos a hablar de la cena.
y yo dije, ay, voy a ir a comprar más por lo menos algo para hacer de cena. Y entonces preguntaron a mí, ay, ¿qué en serio? ¿Qué va a comer? Y yo pensé como un salmón y mis amigas, wow, qué pipi, no sé qué, y yo me quedé. Entonces ellos empezaron a molestarme solo por molestar hoy. Ajá, Y entonces yo pensé que iba a decir pollo, dice una. Entonces nos empezamos a reír y luego ya estaba haciendo la cena. ajá. Y yo acostumbro todos los días en las mañanas, lo primero que trato de hacer siempre es como leer un devocional con mi taza de café, obvio, y agradecer. Siempre Ajá. escribo como de 5 o 10 agradecimientos del día antes para empezar el día recordándome que me pasaron cosas lindas a pesar de. Y justamente cuando estaba escribiendo los agradecimientos, yo dije, wow, escribí, estoy demasiado agradecida porque puedo por la oportunidad de decir, quiero cenar salmón. Ajá. Y tal vez para otra persona, incluso para mí cuando yo estaba niña, yo no comí nunca salmón en mi vida, era atún en lata, Ajá. porque era lo único que alcanzaba, o pollo. Sí, sí, Entonces sí, yo sí. digo, hasta con mi yo del pasado, digo, gracias Dios, porque puedo decir, quiero cenar salmón, y es una bendición que uno Por supuesto. pasa por alto, que ya uno lo normaliza tanto que Sí, es una normalidad y entonces no le doy tanto valor como le pude haber dado. Ajá. Digamos, en ocasiones a mí me ha pasado que yo digo, qué privilegio solamente decir quiero ir a comprar y pasar la tarjeta sin tener que exactamente hacer números específicos que si no, no me alcanza para el alquiler. Entonces yo decir, solo hacer eso, voy a disfrutarlo como las Joss que tuvo que andar contando colones para ver si lograba que le alcanzara para tales cosas. Entonces yo digo, hasta con las Joss del pasado puedo llegar a tener esa celebración más grande. Como de decirles, como un momento de, hey, estoy pasando la tarjeta y en este momento pude hacerlo. O sea, no fue un gusto, fue un uy, no sé gustito. si voy a poder pagar. Ajá. Entonces, Sí. como poder hacer eso y eso en la lista de agradecimientos, siento que es como un game changer. O sea, como de verdad, usted puede crear ese mindset para el día. Y ya, entonces, si llega a suceder algo, es como más fácil volver y decir, ok, no, igual agradezco. Claro, y es súper loco porque aparte de que creo que todos los seres humanos somos y tenemos nuestra parte espiritual y emocional y física, ¿verdad? Pero más allá de esto, de que cuando uno empieza el día a día así, claro que su día se vuelve aún mejor porque su cerebro está en un modo de agradecimiento. Y cada vez que uno agradece, la evidencia dice que se crean nuevas conexiones. Entonces, siempre es súper bueno tener esto presente porque a veces, muchas veces durante el día, quiere uno traer algún pensamiento negativo, pero cada vez que uno dice algo positivo, en la mente crea un estado en el que repela 7 pensamientos negativos. Entonces siempre es esta parte del agradecer cualquier cosa, de tratar de estar positivo en el día a día, de que, no ver como siempre como el punto negro en el día, de que, ay, qué pereza, que yo, ay, me mojé. Es como, wow, qué rico poder sentir la lluvia caerme y disfrutarlo, no sé, o a veces que se daña demasiado el ascensor donde yo vivo. Yo, gracias a Dios, tengo piernas porque puedo subir las gradas, 7 pisos, o sea, tengo pacientes que son niños de 6, 7, 8 años que no pueden levantarse. Entonces, creo que también eso es como decir, wow, de verdad que soy dichosa. Sí, claro. No, y todas las personas, yo creo que todas si se detienen a ver, sea cual sea la situación en la que se está, siempre va a haber algo por el cual podemos dar gracias. Y muchas veces la gente dice, ay, sí, esa gente loca, que todo es energía, y pero si nos ponemos a pensar realmente, científicamente está comprobado que todo es energía. Entonces, mis pensamientos son energía. Y así se expande. Entonces, si no estamos viviendo un momento tan agradable y todo, pero tenemos la capacidad de empezar a encontrar agradecimiento, vamos a empezar a traer esas cosas también. Y eventualmente nos vamos a dar cuenta que la vida me ha cambiado gracias a este mindset y el trabajo que he estado haciendo también, ¿verdad? Porque no es solamente de que doy gracias y todo viene del cielo, pero siento como que ese recordatorio de que a pesar de esa situación, porque digamos, la Joss que estuvo en el hueco o Sol de Egipto, tal vez nos escuchara hablar ahorita y es como, usted no sabe lo que yo estoy pasando. Pero en ese momento estaba pasando la tormenta.
y ya entonces ya luego se empieza a ver esa luz y ese espacio. Entonces, la verdad es bonito como tener esa capacidad de poder hacerlo y quiero dejarles como esa parte a ustedes también, como permítanse tener eso y tal vez copiarle la práctica solo mañana o cuando lo sientan, de decir por qué son 10 cosas por las cuales agradezco hoy. Y por cosas también en ocasiones, una vez una maestra me había dicho, es muy fácil agradecer porque tengo casa, porque tengo trabajo, porque tengo tal cosa, pero eso como el agradecimiento de sus piernas. ¿Cuántas veces nos permitimos agradecer por eso, por nuestro cuerpo, por poder movernos, por poder tener esas necesidades básicas, poder ir al baño? El otro día yo estaba pensando, solo el hecho de poder ir al baño bien, Sí. O sea, orinar y ya, porque mi abuela que había pasado por un montón de infecciones y todo, ella sufría ir al baño y yo digo, cosas tan pequeñas, tan cotidianas pueden ser esos agradecimientos. Sí, entonces, para ir haciendo ya como un cierre, no sé si usted quisiera compartirles a los que nos están escuchando algo en específico que le gustaría que se lleven de esta conversación o dejarles ahí pensamientos. Sí, creo que lo más importante es como todos pasamos por situaciones difíciles, todos tenemos segundas o terceras o cuartas oportunidades, nunca es tarde para volver a empezar, para volver a intentarlo. Yo fallé más de una vez, pero también siempre hubo personas que creyeron en mí, que me aplaudieron, que me ayudaron a levantarme. Dios lo rodea a uno de personas que siempre van a creer en ti, no importa cuántas veces hemos caído, fallado o nos hemos equivocado, siempre tratarlo una y otra vez porque en algún momento vamos a encontrar la luz. Y ahora agradezco en la posición en la que estoy hoy en día, lo que Dios me ha permitido, porque de alguna otra forma sé lo que me ha permitido tener para bendecir a las demás personas, para ayudar a crecer más a la comunidad de las personas y que sí se puede, aunque a veces no tengamos los recursos o no tengamos como, o no nos sentamos capacitados. A veces es solo el miedo queriéndonos frenar a poder salir adelante y brillar. Creo que más que todo es eso. Bueno, muchísimas gracias. No sé qué tan clarito ya ahí nos escuchan. Gabriel le va a tocar hacer magia con la edición. Sí, gracias. Porque se vino un aguacero al final. Pero rico. Muchísimas gracias, de verdad, por sacar el ratito, darme pelota, por ir a hablar un ratito conmigo. Y pues ahí queda ese mensaje de Sol. Recuerden que literal el nombre de ella, yo siento que representa su personalidad. Ahí les está dejando un poquito de luz. Y gracias a ustedes que sacaron ese ratito. Saquen un rato para agradecer y recuerden que siempre está bien pues pedir ayuda y tener ese acompañamiento. Les deseo una muy linda tarde, una muy linda mañana, una muy linda noche a la hora que sea que nos están escuchando. A la final les deseo una hermosa vida. Un abrazote. Ay, me encantó. Sí, oiga, la niña llegó.